Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos del Inconsciente, donde lo que no se dice también habla. Miren, hoy tenemos un episodio bastante importante porque hablaremos acerca de la maternidad y cómo se ha desenvuelto en esta parte de la actualidad. Yo siento que en esta parte de la maternidad hay muchas cosas que podemos preguntarnos acerca de cómo tener una crianza responsable y qué variantes ha tenido desde cómo era hace unos 50 años a cómo es en la actualidad. Hoy nos acompaña la psicóloga Ana Karen Facio, que nos hablará acerca de esta parte de la maternidad y el tiempo. ¿Qué tal? Hola, Mucho ¿qué gusto. tal? Mucho Buenas gusto. noches, un Mucho gusto estar gusto, Ana aquí. Karen. Gracias por la invitación. Estoy un poco nerviosa y dicen que mencionarlo ayuda, ¿no? Claro. Sí, 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 claro. Fíjate que cuando estaba pensando en el tema de maternidad y tiempo, yo pensé en dos cosas. Primero, ¿qué es el concepto que tenemos de maternidad actualmente? ¿Qué podrías decir Uy, que es? pues hace ratito, antes de que iniciáramos, hablamos un poquito acerca de la perfección, ¿no? Ajá. Y creo que hoy la demanda en ser una madre perfecta, así como en muchos otros ámbitos, creo que hoy es más presente que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un montón de podcasts, porque hay un montón de libros, Claro. porque hay un montón de eh, pues información, ¿no? Sobre la crianza actual, la maternidad actual, y eso hace que las madres, yo siento que se sientan más demandadas Ujú. a tener que cumplir con esas exigencias que Sí. la misma sociedad va poniendo, ¿no? ¿Qué exigencias crees que son con las que lidia una madre hoy en día? Pues yo creo que con hacer todo perfecto, Claro. con la lactancia, eh, a libre demanda, con que la alimentación complementaria sea perfecta. Ahora se usa mucho el término mamá cero pantallas. eh, entonces creo que pues de eso se va a tratar este tema. Creo que hay que irlo desglosando porque Sí, 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 sí sí, es sí. bastante. Sí, claro. Fíjate que yo estaba pensando en esta parte de cómo lo viven hoy en día, esta parte del ser madres, porque actualmente, como mencionas, vivimos en una época donde hay bastantes, como que estamos plagados de información y nos van diciendo el cómo ellos creen que debería de ser una mamá. O cómo debemos, sí, de hacer las cosas hoy en día, porque creo que sí está repleto de todo, Sí. ¿no? Te metes un poco a saber sobre nutrición y hay 1000 videos que te dicen que sí está bien el huevo, hay otros que te dicen que está mal el huevo, Sí. así como en la maternidad. Hay quienes te dicen que la crianza respetuosa es buena y hay Ujú, quienes dicen que la crianza respetuosa no sirve para nada. ujú. Fíjate que yo pensaba eso, como que mucho tiempo la maternidad se ha hablado desde la idealización Ujú. y más anteriormente. Las mamás no tenían permitido hablar de que estaban cansadas, de que no querían, ¿no? Tenían que cumplir con todo su rol, tenían que ser esposas, tenían que tener la casa limpia. Ujú. También había mucha exigencia, así como la sigue habiendo hoy, pero creo que hoy ya se nombra más. Ujú. Y de hecho por eso agradecí mucho que me hayas invitado aquí hoy, porque creo que es algo de lo que se tiene que hablar. Ujú. Que, que sí existe la depresión postparto, que sí existe el baby blues, como lo que platicábamos Sí, sí, sí. ahorita, que sí existe estas exigencias, estas demandas. Y a veces siento que hasta por ser mujer, Ujú. la exigencia ya viene como puesta, ¿no? Entonces, sí creo que muchas mujeres atraviesan duelos, ansiedad, ambivalencia en sus sentimientos, Ujú. porque es algo muy pesado, culpa, a pesar del amor, ¿no? Eso creo que es algo que me gusta trabajar con mis pacientes, que a pesar del amor que se les puede tener, también existe todo esto y que Ujú. es natural, instintivo. Sí, sí, sí. Yo también he pensado que a veces,
cuando una mujer ya tiene a su hijo y demás, como que se olvida mucho de este aspecto de que sí es mamá, pero también es mujer. Claro. Cosa que a veces como que yo siento que a veces llegan a esta parte de no separar las cosas. Pero más sin embargo, mm, siento que debería de haber una separación como tal de, bueno, sí, son mamás, pero también son mujeres, que tienen necesidades como tal. Porque no se trata todo el tiempo de, no, bueno, sí, ¿verdad? Yo sé que es importante estar cuidando al hijo y demás, más sin embargo, yo pienso que también tienen que tener tiempo para ellas. Sí, por supuesto. Por supuesto, yo también lo pienso. De hecho, pues creo que es algo que hay que promover y que Ajá, siento que hoy en día, te decía, siento que se promueve más a antes. ujú, Siento que la madre de antes no podía ser mujer, ujú, no podía salir con sus amigas, tenía que estar claro. en la casa cuidando a los hijos. Y creo que vamos tratando de romper esas barreras. A veces sí también siento que nos polarizamos en Ujú, la sociedad. Luego hay quien se vuelca demasiado a los hijos en querer hacer esto perfecto que sí. decíamos. Este, pero sí, definitivamente creo que es algo que se tiene que separar. Como yo te decía ese día que me buscaste, aquí estoy mandándote un audio, estoy haciendo la comida para mi hijo, lo Sí, estoy sí, sí. escuchando al mismo tiempo y es, incluso ahorita, esta es la hora donde usualmente lo duermo, entonces es como renunciar a esa parte, Ujú, que papá se encargue cuando hay papá. Eh, Desafortunadamente cuando no hay, a veces suele ser más complicado, ¿no? Para la madre, la exigencia todavía es más pesada. Eh, pero es eso, ¿no? Como siento que a veces el camino para una buena salud mental materna sería ir renunciando a cosas ujú, e ir sabiendo que no todo se puede. ujú, Hoy no tengo la oportunidad de dormir a mi hijo, eso no me hace mala madre, y estoy aquí disfrutando, ujú, eh, sumándole a mi profesión, hablando de algo que me gusta. ujú. Entonces creo que esas son como las renuncias que uno tiene que ir haciendo. Mm, ¿Cómo crees que eran anteriormente las mamás? Emocionalmente hablando, claro. Pues siento que por no decir lo que realmente sentían, Ujú, es por eso que a veces la crianza estaba muy cargadita de agresión, ujú, ¿no? Porque hoy sabemos que el nombrar, que el hablar sana, te libera y te ayuda a construir caminos diferentes. sí. Si antes había represión en la mujer en todos los aspectos y en la maternidad más, siento que a veces la mujer al no poder expresar lo que sentía, pues terminaba explotando, terminaba dando la chancla, terminaba con el cinto, Sí. terminaba siendo ley del hielo. Lo hemos escuchado con nuestros pacientes, ¿no? Creo que es algo como de la generación este, que se va escuchando. Ujú, Y yo pienso que es eso, como el no poder nombrar, ¿sabes qué? Estoy agotada, ¿sabes qué? Estoy cansada, ¿sabes qué? Hoy no puedo, ¿sabes qué? Extraño mi cuerpo de antes, mi ujú, profesión. No se decía. Entonces había que reprimir eso y a veces sin querer, porque no creo sí. que haya sido adrede, creo que sin querer se terminaba como eso, ¿no? Lastimando y ellas terminando por sentirse como un poquito abandonadas. Sí. Entonces, sí, aquí puse una frase que dice que para nacer como madre, muchas veces primero hay que atravesar la pérdida de quien se era antes. Ujú, Entonces creo que es algo que también se busca visibilizar hoy, que tienes que encontrar una nueva tú en esa maternidad, como lo que me decías ahorita, como separar, ujú,
ya no soy esto, ahora soy esto, o no sé ni quién soy, pero Sí, sí, sí. estoy tratando de construir esto, ¿no? Y creo que también a raíz de eso uno va generando pues esta relación madre-hijo también, Claro. que es importante. ¿Cómo crees que sea la manera de vincularse mamá con el bebé? Mm, es que está muy abierta la pregunta. Este, híjole, pues creo que pueden hacer desde muchos lugares. Ujú. Em, Precisamente desde el cómo mamá está viviendo esa maternidad. Sí. ¿Sabes? Pienso que si bebé necesita sostén, cuidado y atención, pues quien provee eso es la madre, pues la madre tiene que tener también amor, sostén y comprensión. Y creo que si esto no se tiene, pues de ahí eh, pues se van abriendo estos vínculos que mencionas. Sabes, yo pensaba en Winnicott cuando Sí. habla del holding, de esta capacidad de la madre poder sostener al bebé. Ujú. eh, y pues para que eso suceda, pues inmediatamente pienso en eso, ¿no? Como Sí, sí, sí. para que eso suceda, mamá tiene que estar sostenida. Sí. Además de que tuvo que haber vivido una infancia, este, pues tiene que trabajar en la infancia que tuvo, el mismo maternaje que tuvo, Ujú. porque creo que eso también es algo que se va despertando Ujú. en, en la maternidad. Entonces yo pensaba en eso, ¿no? Pensaba en Melanie Klein, yo la amo, Ujú. pero, pero creo que a veces suele ser severo Ujú. como leerla, ¿no? Como inmediatamente ya aparece la culpa, la persecución, bla, 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 todo esto. Y está excelente que se hable de eso, pero a mí me gusta pensarlo así, como, sí, ya, siempre la culpa está hacia la madre, ¿no? En el análisis, eh, pues trabajamos mucho en función de eso, Sí. pero creo que algo que también nos puede liberar a los individuos en general, no solo a las madres, es pensar en esto, en que de entrada mamá tiene que ser sostenida para poder dar Ujú. pues un buen sostén. Sí, fíjate que ahorita que hablabas de eso, yo me acuerdo que cuando fue este reciente 10 de mayo, yo veía que, oye, sabes que uno sigue muchas páginas en Facebook y decía, no, es que a nosotros los psicólogos lo que nos da chamba es esta parte de la mamá. O sea, de no, es que mamá tiene la culpa de esto, tiene la culpa de aquello. Claro, claro. Que eso es lo que nos da trabajo a nosotros. Más sin embargo, yo pienso ahorita que hablas de todo esto de qué hay detrás, o sea, qué hay detrás de aquella mamá ausente, de aquella mamá agresiva. De aquella mamá que no pudo conectar. Sí. No, porque si antes no se hablaba de esta depresión Ujú. posparto o este baby blues que ahorita lo abordamos, Sí. pero si antes no se hablaba de esto, pues muy difícilmente la mamá podía pensar que tenía depresión, Ujú. ¿no? Capaz dormía mucho. Yo lo he escuchado en consulta, pacientes que me han contado, no, sí, mi mamá refiere que después de que tuvo a mi hermanito dormía mucho. Ujú. Y lo platicábamos en sesión y decíamos, ¿y dormía mucho o estaba deprimida? Ujú. Y entonces, pues eso nos abre a esta puerta que comentas, como también a veces esa depresión en la madre, pues implica que no pueda conectar con su bebé. Ujú. Si nos vamos a La Madre Muerta de André Green, si nos vamos, eh, pues sí, pienso en esta película de Tenemos que hablar de Kevin, ¿alguna vez la viste? Sí, 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 sí. Y pues vemos una madre agresiva, incluso un poco psicótica, Sí, sí, sí. pero
pues de entrada nos podemos poner a pensar qué estaba atravesando también, ¿no? Digo, creo que hay que tener mucho cuidado en esta parte porque tampoco se trata de justificar. Claro. ¿Viste esto que pasó con la mamá y su bebé que dejó en el coche? ¿Te Sí. enteraste de la noticia? Sí, podemos pensar en, ay, la madre tal vez traía una carga mental muy fuerte, porque hay quienes la defendieron. Sí, sí, sí. Y pues no se trata, bueno, no sé si se trata de juzgar o no, pero creo que es una línea muy delgada. O sea, creo que si la importancia está en que bebé necesita ese sostén, entonces la importancia está en que mamá también lo necesita. Sí. Y viceversa, ¿no? Para que pueda haber una salud mental infantil, tiene que haber una salud mental en los padres. Claro, claro. Fíjate que eso es bastante importante porque, bueno, yo que veo esta parte en los chicos adolescentes que atiendo, regularmente se atiende al niño, pero vaya, los padres también tienen mucha importancia en lo que le sucede al niño. Y generalmente los padres son los que no quieren atenderse y demás. O Pero los que terminan llevándose al hijo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, pero qué importancia esto que mencionas de que también ellos pues tienen su pasado, tienen su historia que deberían de ser hablada también para que puedan mejorar esta parte vinculativa con el niño. Exacto, para que pueda haber un vínculo. Sí, Porque si no está hablada, si no está representada, si no está puesto en palabras, si no está trabajado, sí, pues sabemos que el inconsciente repite, ¿no? claro. Y repite y repite y repite. Entonces, sí creo que eso es fundamental. Pensaba también en ya no sé ni cómo se dice, Bion. Hay quienes dicen Bion, hay quienes dicen Bion, Bien, hay bye, quienes dicen bien. Sí, sí, Bion. sí. Pero pensaba también en esta función reverie, que Sí. es la capacidad de la madre de recibir esas experiencias emocionales crudas del bebé Ajá. y transformarlas en algo tolerable. Si el bebé llora, la madre intenta comprender, pone en palabras, calma y traduce emocionalmente. Cuando un bebé nace no tiene lenguaje, no tiene, pues no está constituido en casi nada. Ajá. Vive sensaciones muy primitivas, hambre, frío, miedo, tensión, angustia. Entonces, que mamá pueda tener esa función reverie, que pueda traducir en el hijo estas experiencias pues que son sufrientes para el bebé, mamá tiene que hacer una chambota en sí misma, ¿no? Luego hay mamás, me incluyo, que no se tolera el llanto del bebé, ¿no? Y hay que preguntarse por qué. Sí. ¿Qué hay detrás de esa angustia? Y trabajarla para que pueda mamá traducir con calma lo que sucede con bebé, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, creo que también algo que tenemos que pensar mucho es, mucho de nuestra historia se va a revivir en el posparto, con nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que ir a terapia. Es como esta parte, esa frase que se usa mucho de, todo conflicto no hablado tiende a repetirse. O sea que al final, aquello que no se hable, aquello que no se trate, se va a volver a repetir, repetir, repetir una y otra vez. Pero fíjate que ahorita que mencionabas esa parte, regresándonos un poquito, cuando dijiste esto de que tú estabas aquí y que era la hora de dormir de tu pequeño. ¿Cómo es esta parte del soltar? Hay que ir a terapia. Yo creo que es muy difícil, ¿sabes? Por eso hablo de que mamá tiene que trabajar en terapia qué de ella está repitiendo
en sus hijos. Porque si tuvo una madre que no la soltaba, que no había diferenciación, que vivía con angustia de que algo pase, entonces muy probablemente ella sea una madre que le va a costar trabajo eso, como separarse de sus hijos. Y pues sí, creo que es un proceso difícil, Jordi. En verdad creo que es difícil. A mí me costó un montón de trabajo separarme de mi bebé. Yo estaba estudiando la maestría todavía, terminándola. Claro. Y mis maestros me ayudaron mucho. Gracias, maestros, siempre acompañándome. Y era, bebé sí necesita a mamá para todo, como un todo, pero al inicio. Y eso es algo que tenemos que ir, bueno, algo que nosotros como terapeutas, psicoanalistas vamos sabiendo. Hay etapas que el niño tiene que vivir y en esas etapas mamá tiene que ir madurando, ¿no? Sabemos que la fusión pues es producto de la psicosis, ¿no? O la psicosis es producto de una fusión. Entonces sí, al inicio mamá y bebé pues están en simbiosis, están conectados, mamá tiene que traducir todo lo que bebé dice. Claro que por supuesto traduce desde su historia y desde lo que ella va creyendo, ¿no? Llora porque tiene hambre, llora porque tiene sueño, llora porque tiene calor, llora porque, ¿no? Sí. Es bien extraño cómo lo sabes, cómo lo sabes y cómo lo empiezas a leer aún sin palabras. Es muy extraño, pero ya me perdí. ¿Qué estaba diciendo antes? Estábamos hablando de esta parte del soltar. del soltar. Entonces sí, al principio están fusionados porque es lo que se necesita, porque sin mamá, pues bebé no existiría, ¿no? Sí. Bebé moriría. O no solo sin mamá, sin un cuidador, porque bebé no puede solo en ese momento, como recién nacido. Pero va creciendo y mamá tiene que irlo soltando, mamá tiene que irse separando y permitirle al hijo esa separación. Porque si no, luego vemos casos como, ¿viste la serie de Monstruo? Ah, sí, sí, sí. Buenísima, ¿no? Sí, sí, sí. Con ¿cómo se llamaba el chico? Sí, fíjate que ahorita yo también me acordé de otro ejemplo, inclusive de aquellas mamás que llegan como a esta parte de sobreproteger al niño. No me acuerdo qué concepto era, pero Como engolfamiento. sí, sí, ándale. Sí, yo sabía que la palabra iba por golfo, pero no me acordaba bien. Sí, sí, sí. Porque por ejemplo, yo he visto casos de niños, Ay, se ve que a mucho hoy. raíz de esta sobreprotección, este, parecieran niños, o yo veo niños enfermizos, Es que, que se enferman muy seguido. es que siento que todo viene así como lo vamos hilando hoy, Sí. todo viene desde el inicio, como esto que decíamos de la exigencia actual por tener que ser una buena madre. Pues de ahí se derivan muchas cosas, como incluyendo la sobreprotección. Claro. Hoy la lactancia materna afirma que hay que dar lactancia materna hasta los 2 años. Y creo que ya agregó y hasta que el bebé o mamá diga. Sí. Y hoy podemos ver niños todavía con lactancia a los 4 años, 5 años. A veces por ese temor o esa angustia de separación, de no querer que el bebé sufra frustraciones. Sí. Pero algo que tenemos que ir entendiendo es que el bebé necesita frustración. Porque los seres humanos necesitamos frustración. Entonces, pues imagínate, si no hay frustración, pues se va a dificultar mucho después
en la vida adulta. Sí. Fíjate que ahorita que estábamos hablando de esta parte del sostén, yo me quedé pensando de verdad, ¿qué hay detrás de tal vez, sí, qué hay detrás de un mal holding? Usando esa palabra. Porque, vaya, yo entiendo esta parte de la teoría, eh, que puede tener muchas repercusiones el no hacerlo como de la manera más idónea a veces. Es que habría primero que pensar, fíjate, se me Ujú. ocurre, Sí, tal vez esto es porque he estado estudiando Lacan, sí, pero ¿qué será un mal? claro, ¿Qué será un mal? Porque mal puede ser sobreprotección, sí, mal puede ser angustia, mal puede ser sostener al bebé con angustia, sostener al bebé ujú, con miedo. Y entonces ese holding pues va a estar como investido, ujú, pues un poquito de miedo, de angustia, de terror, ujú, o si no se puede llevar a cabo este holding, pues entonces puede representarse en un bebé que no siente, ¿no? ujú. ¿Ves que luego hay personas que te dicen, no, mi bebé, buenísimo, no llora, no dice nada, Sí, no sí, sí, he habla, no escuchado. pide, ¿no? Y tú dices, ah, caray, como que eso no es lo más sanito. Ujú. Este, mm, lo más sanito es que hable, que grite, que llore, que... Sí, sí, sí. Y a veces esto puede ser producto de esta misma incapacidad de poder conectar con ese bebé. Y sí, regresando un poquito a la sobreprotección, también hoy vemos, yo que estuve atendiendo niños un tiempo, Ujú. vemos niños de 5 o 6 años con problemas de lenguaje. Hoy se ven mucho. Pero te digo, siento que todo forma parte de un todo. No se Claro. puede culpar a la madre solamente. ¿Por qué? Porque si mamá trabaja, si mamá tuvo depresión postparto, si mamá no hay quien la sostenga, si mamá, eh, no sé, está atravesando un momento difícil, pues mamá va a ponerle la pantalla. Ujú. Mamá va a llevarlo a casa de los abuelos. Mamá regresa a trabajar, si trabaja en una institución, regularmente tiene que regresar a trabajar a los 45 días. Y es de 8 a 5. Entonces imagínate, bebé está sin mamá de 8 a 5. Y a veces, eh, pues bebé se tiene que quedar con los abuelitos, o los niños van creciendo y van creciendo con abuelitos, Sí, que se agradece su trabajo, abuelitos, pero a veces los abuelitos también, pues ya están agotados, ya están sí. cansados y tienen que recurrir a la pantalla. Y a veces ves, yo lo veo mucho, yo que ando con mi niño en lugares, veo mucho de pronto niños de 1 año con la pantalla. Y digo, Sí, yo también le puse a mi niño la pantalla chiquito, pero pues no lo dejas que la pantalla se quede en la pantalla sí, 5 sí, sí. horas. Eh, tiene que haber, aparte tiene que haber todo esto que te digo. Mamá tiene que traducir estas palabras y para traducirlas requiere un trabajo Ujú. y si tampoco hay como esta facilidad de que mamá pueda poner en palabras lo que el niño está sintiendo, pues difícilmente el niño también va a tener como este lenguaje, ¿no? Ujú. Te platicaba esto de que tengo una paciente de Noruega y ella me comentaba que la licencia de maternidad allá, Sí. bueno, ella es chilena, entonces vivió o creció en este ambiente latinoamericano también, entonces Ujú. se puede entender. Pero allá la maternidad, la licencia de maternidad dura aproximadamente 1 año. 1 año. Sí, Aquí sí. la licencia de maternidad es de 45 días. ¿Cómo sostienes la lactancia? Si además tienes que trabajar, si además tienes más hijos, tienes que llegar a cuidarlos. Ujú. Este, mm, no sé, cómo cocinas, cómo recuperas tu relación de pareja, Ujú. cómo recuperas tu cuerpo, porque ese también pues es un duelo que se atraviesa por ahí. ¿Cómo regresas a ser tú si tienes que hacer todo?
Entonces, cuando mi paciente me comentaba esto de de este año de licencia de maternidad, yo decía, wow, he pagado, o sea, es pagado por el gobierno. Sí, Es una licencia de 1 año, imagínate. sí, vaya, pero lastimosamente eso no pasa en mi querido México. Exacto, entonces, pues regresamos a estas partes de quién sostiene a la madre. Fíjate que ahorita, que mencionas todo este tipo de cosas, mencionabas esta parte de lo que era, pues, de lo que se constituiría como sano dentro de las características o de las cosas que debería ser un niño. Pero ahora trasladándolo a la parte de la maternidad, ¿qué sería una maternidad saludable? Que mamá pueda ser ella en todas sus esferas. Creo que eso sería una maternidad. Es que te digo que me voy a poner muy lacaniana, te voy a decir saludable, que Sí, es ¿qué saludable. es saludable? Fíjate que yo también estaba pensando en eso y dije, ¿qué es saludable? Porque siempre que hablamos de temas de, no, es que la salud mental, y bueno, para empezar, ¿qué es salud? Claro, claro. Está este libro de... Ay, ¿cómo se llama este libro? La personalidad normal y Y patológica patológica. de Bergeret, que pregunta, ¿y qué es la normalidad? Sí, 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 Bueno, pues lo normal según la sociedad, sí. pues sería una... Es que ahí se abren dos caminos interesantes. Según la sociedad, ¿tú qué crees que sería una madre saludable? Verla en redes sociales bien, que haya bajado de peso y que haya recuperado su cuerpo y que esté sana, que le dé a sus hijos de comer sano, que los tenga en el parque, que los tenga jugando, que atienda a su esposo, que tenga una buena relación de pareja. Pues eso la sociedad es lo que quiere ver en una madre. Pero se puede cumplir. Hay que trabajar porque se pueda cumplir. Claro. Tampoco me voy a poner muy filosófica, pero sí hay que trabajar porque se pueda cumplir. Sí tengo que dedicarme al menos media hora para salir a caminar, al menos media hora para escuchar mi música que me gusta, al menos media hora para poder comer lo que a mí me guste. Y ahí es donde te digo que el sostén entra, porque de verdad que está bien pesado estar dando pecho, atendiendo a todos, luego llegas y te sientas con bebé todavía en pecho porque no es suficiente y comes tu comida fría y pum, Sí. todos se paran de la mesa porque ya acabaron de comer. Luego se siente muy solo, es como solitario. Sí, fíjate, mi propia mamá dice mucho esta parte de que, bueno, ya pues ya estamos grandes, ¿verdad? Y todo, pero ella dice mucho esta parte de, es que cuando yo me siento, no me quiero levantar a servirles a los demás. Total, pasa mucho esta parte de que mi papá siempre llega a la hora que ella se sienta. Y como que dice, ella como que se molesta y dice, oye, Claro. pues es que yo ya me senté. Y yo ya hice de comer, Sí, y yo ya recogí la casa, y yo ya hice cosas, ¿no? sí, 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 sí. Sí creo que pensar la maternidad en ese lugar puede ser un camino muy liberador. No sé si por eso me he estado acercando más eh, a este estudio lacaniano, Sí, 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 porque me gusta mucho su propuesta claro. acerca de que no, o sea, en las relaciones objetales las amo, ¿eh? También déjame decirte que Sí, siento ahorita un conflicto de intereses porque también me gusta mucho, pero por otro lado, pensar que somos hablados por el otro, que tenemos un lenguaje, que, eh, no sé, pensaba en esto también, aquí lo puse, desde Lacan, pues en ese sentido el ser humano se constituye en el lenguaje, ¿no? ajá, Antes incluso de hablar, Lacan dice que ya somos hablados por otros.
¿Y a qué se refiere? Pues a que el bebé recibe palabras, el bebé recibe miradas, el bebé recibe tonos, el bebé recibe deseos, significados. Alguien le dice quién es, qué representa, qué lugar ocupa. Pero también, pensándolo desde ahí, pues podemos estructurar un nuevo lenguaje. Tal vez no vas a cambiar a tu mamá, no vas a cambiar lo que te dio, lo que no te dio. Luego escuchas a adultos diciendo, pues es que soy así por tu culpa, porque tú me enseñaste esto, porque Sí. tú me enseñaste el otro. Y a veces quedarnos en ese lugar, que sí como terapeutas tenemos que transitarlo un buen rato, y tenemos que estarlo escuchando en sesión un ratito, pero luego abrir la posibilidad de pensar, ¿pero qué lugar ocupas tú ahí? ¿No? Y entonces, sí, pensaba que pensar también la maternidad desde este lado, pues nos permite también como hijos liberarnos, ¿no? Ujú. No sé, Sí, ¿qué sí, sí, piensas? sí. Te me quedas haciendo así como... Es que me quedé viendo así porque se me hace interesante. Fíjate que ahorita me quedé pensando inclusive trasladándonos a lo que es hoy la actualidad de que, por ejemplo, yo les pregunto a los jóvenes y me dicen muchos algunos que pues no tienen como ese deseo de ser padres, vaya, actualmente. Que es un deseo que poco a poco yo he visto que se va trasladando más y más y más a la parte de la juventud y sobre todo postergándolo más años. Pero ahorita vino a mi mente esta parte de ¿qué es el deseo de ser madre? La maestra con la que estoy estudiando Lacan dice que el deseo de la madre viene de la falta. Así lo dijo, así textual el otro día. Sí, Y habría que pensar qué se hace con esa falta y sí, desde qué lugar quiero yo ser madre. claro. Porque luego, híjole, luego nos topamos con la realidad. ¿Sabes? Yo mi embarazo lo amé. Aparte era COVID, entonces tuve que estar encerrada. Sí, Daba consultas en línea, me dormía un rato y luego despertaba. Pero siento que nadie te prepara para el posparto, ¿sabes? Lo puedes leer, yo estuve en clases de profilácticas, lo que te dicen que vas a vivir, la lactancia, cómo debe de ser. Y sabes, yo sentía que si daba pecho, iba a ser mejor madre. Era algo así que lo tenía así como bien metido en mi cabeza. Y hay veces que no se puede, por muchas razones. Yo al final de ratito lo logré, busqué una asesora de lactancia, ajá, pero creo que si en ese momento no se logra, no eres menos madre si sacas una tetita de fórmula y se la das. Porque sostener a tu bebé, ahí regresamos a eso, sí, con angustia, con dolor, sintiéndote sola y a sostenerlo con la calma y la tranquilidad de que le estoy dando un biberón, sí, no me duelen los pechos, estoy más tranquila, pues ahí volvemos a recuperar la palabra saludable sí, sí, sí. y sana. Pero, ¿sabes? Siento que también quería pensar en esto como en la ambivalencia que se vive, en esta culpa materna. También siento que hay una frase que se usa mucho que dice que nace tu bebé y nace la culpa. Así, creo que es algo también que se vive mucho, esta culpa materna. Entonces, regresando a lo que me decía, siento que ya me había ido para otro Sí, lado, sí, sí. No te preocupes. eh, que hoy se piense desde qué lugar quiero ser madre, desde qué lugar quiero formar una familia, porque también hasta el matrimonio ya se está pensando, ¿no? Porque antes pues nada de esto se pensaba, escuchamos miles de historias en el consultorio, mis papás se casaron porque se embarazaron. Eh,
creo que es algo común. Sí, sí, sí. Este, y, y bueno, lo pensaba así, como que hoy se pueda pensar, quiero ser madre, quiero ser padre, y que hoy se sabe que para ser madre necesitas, ah, para tener un buen sostén, em, pues necesitas buena economía, necesitas estabilidad emocional, necesitas estar un poquito, pues, trabajar tus demonios, Ujú. tus faltas. Em, entonces creo que por eso hoy en día se duda mucho. Sí, porque, vaya, es que yo lo pienso inclusive desde generaciones anteriores y era como, no, se tenía como este concepto de que, bueno, ya teníamos al bebé, teníamos al hijo, este, y ya que sea lo que Dios quiera, a ver cómo sale, a ver cómo le hacemos para tener los gastos, a ver cómo le hacemos para la escuela y demás. Sí. Pero hoy en día, fíjate que yo me puse a investigar un poquito y decía que por lo menos aquí en México, de los 0 a los 18 años, un bebé cuesta, bueno, mantener el hijo de 0 a 18 años cuesta alrededor de 2 a 2.5 millones de pesos. Y yo como que me quedé pensando y dices, híjole, pues ¿cómo le hacía a la gente que tenía 10 hijos? Bueno, porque hoy esa cifra quizás apunta a esta exigencia Ajá. o estos, eh, pues sí, lo que sabemos que hoy en día un niño necesita. Ujú. Porque claro, también escuchamos historias de personas que tuvieron 10 hermanos, Ajá. 13 hermanos, 8 hermanos. Luego también se daba mucho en estas familias que a veces regalaban a uno de los hijos, Sí. ¿no? Con la tía, este, con la abuela, porque pues no se podía, ¿no? Ujú. Y antes la economía también era diferente. Sí, sí, sí. Antes, antes mamá se podía quedar en casa y Ujú. papá se iba a trabajar y con Claro. eso era suficiente. Ujú. Hoy mamá y papá tienen que trabajar Sí. y hoy la economía está fuerte. Entonces, pues sí, creo que maternar implica muchas cosas. Pero a ver, ahora háblame un poquito. El baby blues. Es verdad, hay que regresarnos a Creo eso. que ese tema no lo hemos tocado todavía. Bueno, el baby blues es algo que afecta a un porcentaje de mujeres, afecta más que a las que tienen depresión postparto. Ujú. En la depresión postparto se da como a un 10% de las mujeres y el baby blues se da como al 80% de las mujeres. Y el baby blues es una tristeza postparto transitoria y regularmente tiene que ver con un desajuste hormonal, inicialmente con la prolactina y la oxitocina, me parece. Entonces, creo que con la oxitocina. Bueno, y la prolactina también, juegan Sí, mucho. sí. Entonces, pues suele iniciar este llanto, irritabilidad, sentirse rebasada. Mamás lo expresan como, quiero salir corriendo de aquí. Ujú. Y te digo, siento que ahí también despierta mucho el núcleo interno y el propio maternaje que tuviste. Entonces, pues sí, definitivamente la terapia es algo que tiene que eh, iniciar. Depende de cómo se vaya viviendo, ¿no? Eh, y sí, pues el baby blues va mejorando, también se percibe ansiedad y regularmente se quita como entre la segunda y tercera semana. La depresión postparto ya es pues algo químico Ujú. y suele aparecer también, obviamente, después del nacimiento del bebé, pero puede durar hasta los 2 años.
Y ahí los síntomas son más fuertes, es más intensa, afecta en el funcionamiento. Regularmente mamá rechaza a bebé, no puede conectar, no sabe cómo conectar, se siente perdida. Eh, y en ambas he leído que aparece más en mujeres que ya habían tenido depresión anteriormente. O yo como psicoanalista pienso que también, muy seguramente mamá también lo vivió. Entonces se alcanza a leer ahí, en esa parte. ¿Y crees que sea esta parte que mencionábamos antes de que como no se habló, pasó hacia, Hacia bebé. hacia bebé? Sí, ándale, Sí, exactamente eso. sí, creo que sí, definitivamente. Este, creo que si hoy se habla de estos temas, Sí, podemos liberar a que la madre actual pueda, como te decía, vivirse más libre, pueda sentirse menos exigida, pueda pedir ayuda, porque, ¿sabes? Siento que está muy asociado, y más por las madres, nuestras antepasadas, por abuelitas, tías, lo escuchas un montón, yo lo escucho mucho, es que tengo muchos pacientes mamás, sí, y, y se les juzga mucho, ah, se les juzga mucho y se puede interpretar como debilidad, ¿no? Como, yo recuerdo que a mí una tía me dijo, ay, mija, pero eso no existía. Eso en mis tiempos, la depresión postparto no existía. Y pues genera una invalidación, sí, sí, sí. ¿no? Una invalidación tremenda. Entonces, sí creo que estos espacios tienen que abrirse. Hay que hablar de la ansiedad, hay que hablar de la depresión, hay que hablar del baby blues, hay que hablar de los duelos que las madres viven, porque también viven duelos, atraviesan duelos, eh, para poder liberarnos nosotras mismas y liberar a nuestros hijos, ¿no? Poder decir, yo hoy estoy aquí haciendo algo para mí. Sí, A mi terapeuta me dice mucho, si me estás viendo, es más para ti, no es menos para él, es más para ti. Entonces creo que eso ayuda y repara mucho. sí, Pensar que ahorita está siendo cuidado, está en un buen lugar, sí, seguramente ya está dormido. Por ahí le dije que me viera, que me pusiera en pantalla para que me viera. sí, sí, Y pues ir integrando esas partes que somos muchas partes. y vaya, yo creo que esta parte que estamos mencionando de, de todo, de esto que hablábamos del papel de que las mamás tienen que tener pues esta parte de su tiempo y demás. Aquí, justamente había escrito una pregunta al respecto Sí. y era de ¿qué papel juega el tiempo en la construcción emocional de los hijos? Porque, fíjate, sería otra vez llegar a esta parte de, bueno, pues el tiempo es muy extenso, vaya. Pero, Pero, pero sí te tengo una respuesta. ok, a ver. Yo he aprendido, porque soy una mamá que trabaja, Sí, que le gusta el psicoanálisis, que estudia. De hecho, ahorita estoy pensando si me meto a otra maestría. Pero tienes que pensar en eso, ¿no? Si sí, entro a otra maestría, pues es menos tiempo con él. claro, Ahí es donde mi terapeuta me dice, pero no es menos para él, es más para ti. sí, Porque tú vas a ser más feliz, te vas a sentir mejor, etcétera. Pero regresando a esa pregunta, creo que los hijos no necesitan tanto tiempo, necesitan tiempo de calidad. Es como lo que te decía ahorita, ese holding, como lo sí, mencionabas, o el mal holding, pues tendría que ver tal vez con un holding vacío. sí,
Ese holding vacío va a estar vacío porque mamá no va a estar llena. Entonces, siento que divago. Regresando a la construcción. Sí. Creo que... ya se me fue. ¿En qué me quedé? Estábamos hablando del tiempo y la construcción emocional. En que si tienes 30 minutos para estar con él, esos 30 minutos dejes tu celular, dejes la pantalla, dejes tus problemas emocionales, porque además los seres humanos tenemos problemas, ¿no? Economía, esto, lo otro. Dejes a un lado eso y puedas conectar en ese momento con tu hijo, con tu bebé. A mí me gustaba mucho, comer con mi hijo en el piso. O sea, si yo tenía... Los jueves, por ejemplo, tengo 1 hora y media con él nada más. Porque regreso, yo solo voy a trabajar los martes y los jueves en la tarde. Otra cosa que tenemos que hacer las madres, organizar nuestro tiempo, ¿no? Y la agenda. Claro. Entonces, si solo tenía 1 hora y media con él, tenía que pensar. O era limpiar la casa, o era acostarme a descansar, o era hacer la comida. Entonces, compramos comida, o hacía la comida un día anterior, y nos sentamos en el piso, después, o en su mesita, y comíamos al mismo nivel. Los dos sentaditos en su mesita, me compartía de su día. Tenía 2 añitos y ya me platicaba, y ya me decía. Hoy, de hecho, nos fuimos a comer, él y yo solitos, y siento que es un momento que disfrutamos mucho. Me fui a trabajar a las 5 de la tarde, pero traté de estar de 2 a 4:30, lo más posible presente. Entonces yo creo que tendría que ver con esas partes. Tal vez con estar presente, con escuchar a tu hijo, con sostenerlo, con devolverle sus angustias, sus ansiedades. Por ejemplo, mi niño, llegué por él y me dijo que le había pasado algo muy terrible en la clase de inglés, porque había trabajado muy bien, le dieron un sticker y se perdió. Y entonces empezó a llorar porque su sticker se perdió. Obviamente se enojó y empezó, quiero un sticker nuevo. Ahí, obviamente, uno no le da un sticker nuevo. A veces quisiéramos, a veces lo hacemos. Pero la idea es que toleren esa frustración. Primero tienes que tolerarla tú como madre. Y entonces lo traduzco, su angustia a... Debe ser muy difícil cómo te estás sintiendo. Trabajaste muy duro por ese sticker y se te perdió. Lo lamento mucho. ¿Qué quieres que haga? Te abrazo, te doy un beso, ¿no? Pero para que yo pudiera hacer eso, pues hay que estar, no sé, pude haber tenido un tiempo para mí misma en la mañana, el gimnasio, etcétera. No ir tan estresada. Claro. Que tal vez en otro momento le hubiera dicho, ¿no? Sí. Como, lo siento mucho por tu sticker. O tal vez en otro momento le hubiera dado otro sticker. Entonces, pues sí, implica muchas cosas. No sé si eso contesta tu pregunta. Fíjate que ya para ir dándole una estructura a esto que estamos hablando y un buen cierre, me gustaría que le dijeras un mensaje a aquellas mamás que nos están viendo ahorita en este momento. Muy bien. La maternidad no necesita mujeres perfectas, necesita mujeres acompañadas. No eres menos por pedir ayuda. Tal vez si tu tía, alguien te lo dice, no les hagas caso. No lo tuvieron, no saben cómo apoyar. Pero acércate con alguien que sí pueda escucharte, que sí pueda apoyarte. Tampoco eres menos madre por vivir el baby blues. ¿Sabes? Yo lo viví, por cierto. Se lo he confesado a una que otra paciente. Sí. Y no eres menos madre por decirlo. De hecho, creo que eres más valiente por vivirlo, atravesarlo, decirlo.
y buscar la mejor forma de estar presentes. Tal vez una de las mejores cosas que podemos hacer hoy por las maternidades es dejar de exigir perfección y empezar a ofrecer sostén, acompañamiento, comprensión. Claro, claro. Bueno, tuvimos un muy buen episodio el día de hoy. Creo que, fíjense que yo lo que me llevo de este episodio es esta parte de un poco de más comprensión. Creo que ahora pienso, bueno, me quedé reflexionando muchas cosas ahorita que te estaba escuchando hablar, inclusive de mi propia mamá, vaya, Sí te vi. de todas estas cosas que venías hablando y dije, bueno, pues es que, pues tal vez ella, pues las toleró, vaya, de cierta manera. Que pues eso en conclusión hizo lo que actualmente yo soy ahorita, ¿verdad? Pero, vaya, un tema muy interesante, muy profundo, vaya. Sí, ay, creo que es un tema larguísimo. Siento que traía aquí mi guía y casi no dije lo que quería decir. No te preocupes. Em, pero creo que es un tema que me gusta mucho. Lo podemos pensar desde muchos lugares, desde el psicoanálisis, desde la modernidad, lo contemporáneo. Y yo pienso eso, no, no hay que dejarlas solas. Y hay que bajarle un poquito a esa exigencia, Claro. a esa perfección. Papás, si me están viendo, papás, hay que apoyar, hay que cuidar, hay que proteger. Hoy no hablamos de eso, pero Sí, se sabe, al menos en el psicoanálisis, que la ley del padre es fundamental. claro. Y si no hay padre, regularmente hay psicosis, porque hay fusión. Sí. Entonces, bueno, no regularmente, sonó muy abierto, pero Sí. puede suceder. Entonces, padre es importante, papá es importante. Eh, pues luego hablamos de papá. Claro. Gracias por invitarme, lo disfruté Sí. mucho. ¿Algún saludo que quieras mandar? Pues a mi hijo, si me está viendo, a mis amigas, a mi terapeuta. Y ahora, si gustas dejarnos tus redes. Ah, claro que sí, estoy como en Instagram como psic.anakarenfacio. En Facebook creo que estoy como psicóloga Ana Karen. Y pues mi teléfono, lo digo, pues Sí. 8711 71 95. Pueden mandarme por ahí un WhatsApp y pues adelante. Cualquier duda, qué circunstancia, ahí estamos, Sí, ¿verdad? cualquier duda o invitación a hacer algún otro podcast, se Claro. pueden acercar. Muchas gracias. Claro. Agradecemos que hayan estado al pendiente el día de hoy de este programa tan interesante. Yo creo que hablamos mucho acerca de esta parte de la maternidad, sus implicaciones y cómo se vive hoy en la actualidad. Agradecemos a la psicóloga Ana Karen Facio que hoy estuvo platicándonos, comentándonos acerca de la importancia y las repercusiones que tiene el ser madre hoy en día. Bueno, nos vemos en un siguiente episodio la siguiente semana en punto de las 8. No sin antes recordándoles que ya estamos en Spotify y en YouTube como Hablemos del Inconsciente. Ahí se subirán todos los episodios regularmente. Así que nos vemos la siguiente semana y como siempre digo, esto fue Hablemos del Inconsciente. Gracias.